sin ninguna duda, Argentina es un país cargado de contradicciones y desde el punto de vista económico ni hablar. Por un lado está Axel Kicillof reuniéndose con los empresarios y diciéndoles no se hagan problema que el gobierno va a aprobar las de JAI, los vamos a dejar importar y van a poder acceder a los dólares que precisan para llevar adelante su actividad. Y del otro lado hay 7 buques regasificadores en la costa de Bahía Blanca y en la costa bonaerense esperando que el gobierno habilite los dólares justamente para poder descargar su producción y abastecer de energía a las empresas que lo precisan. Vamos a hablar un poquito más de cómo viene la cuenta de dólares y qué va a pasar con algo muy sensible para la Argentina, que es la balanza comercial, ¿no? Cómo viene la balanza de pagos, qué va a pasar con el superávit comercial que tuvo la Argentina estos años, pero que ya corre serio peligro para el 2015. Está con nosotros Marcelo Elizondo, es el director de la consultora DNI. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, un gusto, gracias. Bueno, Igual, varios temas ahí dando vuelta. Primero la cuestión de los dólares para importaciones. Parecería, ¿no? Porque esto hay que tantearlo casi día a día, que ahora que Axel Kicillof tomó no solo el Ministerio de Economía, sino que también está con el Banco Central, la CNB y otros organismos, él ha dispuesto que va a haber mayor oferta de dólares para importar insumos y para los sectores que lo precisan. ¿Esto ya se empieza a notar? ¿Es un escenario factible que esto perdure en el tiempo? vos sabés que, como planteabas en la introducción, el principal problema es la escasez de dólares de los circuitos institucionales. No es verdad que en la Argentina no haya dólares, hay muchos, pero están fuera de los circuitos a través de los cuales la economía funciona. Y aquí yo creo que hay, por un lado, una comprensión por parte del gobierno de que si no están los dólares para importar, la economía lo sufre. Una de las razones por las cuales el nivel de actividad está teniendo tan malos resultados es precisamente la limitación de importaciones. Si uno analiza los principales componentes de las importaciones argentinas, descubre que todos ellos son necesarios para todos los procesos productivos en el país. De hecho, en el primer semestre de este año, el rubro en el cual más importaciones hubo, o sea, el rubro que más dólares demandó para comprar desde el exterior fue el de máquinas, aparatos eléctricos y mecánicos y también sus partes, mucho más que la energía incluso. Yo creo que el gobierno entendió eso e incluso se asustó porque el límite de las importaciones afectó el nivel de actividad. Ahora, aquí aparece el segundo problema, que es si están esos dólares para sostener esta capacidad de aceptar importaciones. Y mientras tengamos esta mezcla de desconfianza, incertidumbre, debilidad en las exportaciones, que es el único flujo de ingreso de dólares genuino que tiene la Argentina, porque no hay inversión extranjera y no hay acceso a financiamiento, allí, más allá de la voluntad del gobierno, de la capacidad de comprender aún tarde que limitar importaciones afecta al nivel de actividad, mi respuesta es un signo de interrogación. No sé si es sostenible la provisión de dólares a los importadores en la medida en que esto es necesario. Claro, creo que Kicillof llegó a una conclusión a la que también estamos llegando todos, ¿no? Que es reservas versus nivel de actividad. En la medida que no entrego reservas y no entrego dólares, el nivel de actividad se resiente. Para tratar de sostener un poco el nivel de actividad y llegar un poquito mejor parado a fin de año, la única manera es empezar a ceder más dólares y entregar más dólares, ¿no? Es como un equilibrio muy complicado que tiene que hacer el gobierno, que quiere ponerle un piso a la recesión, pero al mismo tiempo necesita cuidar los dólares que escasean cada vez más en el Banco Central. Efectivamente, vos sabés que en el primer semestre de este año, el nivel de importaciones totales de la Argentina no solamente fue más bajo que en el primer semestre del año anterior, el año 2013, sino que incluso es más bajo que las importaciones del primer semestre del año 2011. O sea, que estamos con un nivel de importaciones, y una vez más, hablar de importaciones, pese a lo que muchos imaginan, no es hablar de bienes finales o de bienes de consumo, es hablar de bienes de capital o de insumos. Niveles de importaciones aún más bajos, no ya que los del año pasado, sino que los del año 2011, nos están garantizando un nivel de actividad muy detenido. Y por otro lado es como el perro que trata de morderse la cola. Muchos de los sectores que demandan importaciones son los sectores exportadores. Yo te diría que casi no hay exportaciones industriales en la Argentina. Las exportaciones industriales son un tercio del total que no requieran importaciones para poder terminar los productos que se exportan. Y algo similar ocurre incluso con el otro tercio de las exportaciones manufacturadas argentinas, que son los productos industrializados de origen agropecuario, o sea, los alimentos elaborados. Por lo cual, aquí tenemos un problema
que por un lado está en lo conceptual, pero por otro lado está en la disponibilidad de dólares. Mi temor es que no hayamos llegado demasiado tarde. Hoy caen los precios de nuestras exportaciones, hoy la debilidad exportadora también está motivada en que tenemos un entorno en el cual los exportadores actúan que genera problemas de competitividad, no entran dólares y entonces aquí vamos a ver qué margen tiene el gobierno más allá de su comprensión del problema para garantizar dólares. Lo cierto es que si no hay dólares para importar, la economía lo sufre y se detiene. ¿Y qué va a pasar, Elizondo, con la balanza comercial? Este año, digamos, se ha logrado un superávit, sobre todo por buenos precios internacionales y especialmente por este pie que se le puso, digamos, este tope que se le puso a las importaciones un poco artificial. El año que viene, ¿el gobierno se puede garantizar un superávit o con la caída de los precios de la soja ya es improbable mantener uno de los últimos pilares, ¿no?, que le queda al modelo kirchnerista? Bueno, claramente es el último pilar de ingreso de dólares, porque no solamente, como yo decía antes, no hay dólares que surjan de financiamiento internacional ni de inversión extranjera directa, de hecho la inversión extranjera en lo que va este año ya es negativa, es desinversión, sino que incluso otros componentes de los flujos de entrada y salida de dólares que supieron dar resultados no tan malos, hoy sí están dando otros resultados malos. Por ejemplo, el comercio internacional de servicios. Por lo que el año que viene es probable, Pablo, que tengamos resultados todavía peores que los de este año. Mi previsión es que las exportaciones de este año 2014 van a estar en alrededor de 73, 74 mil millones de dólares, lo cual es un número considerablemente más bajo que el del año pasado, cuando la Argentina superó los 80 mil millones de dólares. Pero es altamente probable que el año que viene las exportaciones todavía estén por debajo de los números que prevemos para este año, por distintos factores. Uno es menores precios promedios, sobre todo de los bienes de origen agropecuario. Segundo es que, siendo Brasil nuestro principal mercado, no es previsible una recuperación de la demanda brasileña, por lo menos en el corto plazo. Y el tercero es lo que mencionábamos del conjunto de los factores del entorno de producción de los bienes exportables argentinos. El tercer factor es endógeno. Si, como uno puede imaginar, el año que viene las exportaciones van a estar incluso por debajo de los 70 mil millones de dólares, y como decíamos antes, hay un piso de importaciones que no puede ser perforado salvo que estemos admitiendo niveles de actividad muy bajos, lo más probable es que el año que viene lo que sufra es la ecuación cambiaria que surge del comercio internacional y el superávit comercial sea más bajo o incluso sea neutro. Lo último, usted por ahí, digamos, no es experto en lo que hace al mercado agroexportador puntualmente, pero le pregunto a ver si nos puede dar algún dato de lo que está pasando en el campo y la pulseada que hay, como casi todos los años, ¿no? Pero hoy es un poquito más dramática, entre el gobierno y las cerealeras, en donde el gobierno acusa a las cerealeras de no querer vender y las cerealeras dicen, bueno, que han vendido en la medida de lo que pudieron, pero evidentemente hay una parte que todavía no se vendió de la cosecha de este año. ¿A cuánto asciende esa cifra? Bueno, ahí hay que mirar dos cosas. El gobierno concentra la conversación con las cerealeras, que son las exportadoras. Sin embargo, cuando uno transita por las rutas argentinas, advierte que en los campos donde se producen granos, en silos bolsa hay guardada parte de la cosecha. Mucha de esa cosecha en realidad todavía no ha ido a las cerealeras, está en manos de los productores, que no son necesariamente los mismos actores que los exportadores. El encadenamiento de la producción para la exportación en el comercio internacional de granos tiene más actores que las cerealeras, que son 7 u 8 grandes empresas internacionales que efectivamente pulsean con el gobierno. De hecho, en estos días sabemos que el gobierno le ha pedido adelante el ingreso de dólares que las cerealeras han dicho que no pueden hacer, o por lo menos en su conjunto, más allá de que haya alguna excepción, han dicho que ese anticipo de dólares es difícil que sea logrado. Pero sin embargo, yo creo que lo que hay que prever de aquí en adelante es que hay una parte que obviamente las cerealeras rehúsan vender en la medida en que están esperando mejores condiciones, pero hay otra parte que está en manos de los propios productores. El productor, que es el dueño del campo o aquel que ha arrendado el campo para producir, que es el que luego que produce vende a las comercializadoras internacionales. Ese productor tiene un gran problema. Lo que cobra cuando vende lo cobra en pesos. Y si se queda en pesos, obviamente, con una inflación de alrededor del 40%, pierde valor, no garantiza una reserva de valor que necesita no solamente por su rentabilidad, sino para invertir y volver a producir el año que viene. Los insumos que necesite para producir el año que viene están valuados en dólares. De modo que aquí hay que advertir que mucho de lo que se detiene y tiene que ver con expectativas está no solamente en las cerealeras, sino en los productores. Y esto podría agravarse el año que viene. Los productores el año que viene podrían estar esperando que ante un cambio de gobierno hacia fin del año podría mejorarse su tipo de cambio real.
por caída en retenciones, por liberación del tipo de cambio, lo cual lleva a entender ese encadenamiento en el cual no están solamente las cerealeras como grandes actores internacionales, como un proceso complejo y que hay que seguir más de cerca. En ese sentido, también hay que entender la promesa o el mensaje que trataron de transmitir al principio de esta semana tanto Kicillof en sus reuniones como Alejandro Banoli, titular del Banco Central, cuando dijeron que no va a haber devaluación y que por favor le pidieron a los empresarios y a los banqueros que transmitan esta idea, porque se busca dar cierto horizonte de previsibilidad para que los productores se apuren a vender. Lo que pasa es que hoy el gobierno no genera justamente ni confianza ni credibilidad. Entonces, ya el año pasado también habían dicho que no iban a devaluar y terminaron devaluando en enero. Bueno, como vos sabés muy bien, uno analiza más la capacidad que la voluntad. Y aunque haya voluntad de no devaluar, lo que hay es una enorme brecha cambiaria, una caída en las reservas, todo esto de lo que hablamos en relación a la previsibilidad de un comercio internacional que genera exportaciones netas cada vez menores. Cuando los actores miran eso, cuando los actores incluso ven que estamos frente a un fin de un ciclo de una administración que no tiene posibilidades de reelección y la mayoría de los candidatos alternativos que en poco más de un año serían cargo están diciendo voy a mejorar el tipo de cambio real de los exportadores, lo más probable es que los actores que pueden vender difieran esas decisiones y esperen una mejora en las condiciones de operación. Marcelo Elizondo, un gran gusto como siempre, muchas gracias. Gracias Pablo por la comunicación.